Vamos juntos. La meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate. Llegó el momento para dar la bienvenida a los estudios a nuestro compañero Javier Berrocal Tadeo, coach del programa, como cada semana. Bienvenido, compañero. Encantado de estar aquí dándole vueltas al coco, ¿no? Dándole ahí mucho pensamiento a esta pelotita que tenemos encima del cuello. Y lo que ocurre es que muchas veces, ¿verdad?, que nos causa como agotamiento, ¿verdad? Ese pensamiento acelerado. Exacto, ya hablamos en esta temporada, en otro programa, del agotamiento emocional y mental, ¿no? Lo habíamos dicho, pero ahora lo vamos a tratar desde otra perspectiva, Javier, porque lo que vamos a hablar es cómo parar los pensamientos repetitivos, eso que llamamos el ruido mental excesivo. Además, vamos a basarnos un poco en los estudios de Augusto Curi, un psiquiatra muy famoso, que él habla del síndrome del pensamiento acelerado. No solamente tener una densidad mental, es decir, estar pensando muchas cosas durante la mayor cantidad del tiempo, sino la velocidad a la que la piensas, ¿no? Y muchas veces esto provoca pues un malestar emocional, mental, operativo y también físico, porque al final, cuando uno se mete en esa rueda del hámster en la que, bueno, parece que van muy rápido, pero tú imagínate que multiplicas por 3, por 5, por 10 esa velocidad del hámster, pues imagínate, ya no es ruido, sino la tormenta mental en la que la persona está viviendo y el mal que eso le causa, ¿no? Exacto, y más esas personas, entiendo, Javier, que, pues no sé, tienen todos tenemos muchas áreas en nuestra vida, pero hay personas que a lo mejor en el mundo laboral tienen 1000 cosas y ahí están todo el día dando vueltas y eso agota más que físicamente incluso. Claro, cuando tenemos muchos frentes abiertos, de alguna manera tenemos que tener diferentes elementos enfocados para ser atendidos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Tú imagínate que tú llegas aquí y dices, bueno, pues yo además de hacer el programa de radio me voy a encargar de que, pues darle la bienvenida a los invitados abajo al inicio de lo que es la entrada del edificio, pero no, ¿qué más? Es más, voy a coger y les voy a ayudar a aparcar su coche. No, es más, le voy a ayudar a decirle cómo venir hasta aquí, les acompaño. Y además aquí en el estudio no solamente estoy delante del micrófono, sino que le damos vacaciones a nuestro súper amigo técnico que tenemos ahí, el cafre ese que está ahí, ¿vale? Y tú también eres la técnico. Imagínate la cantidad de frentes abiertos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no solamente es la cantidad, sino que muchas veces lo que nos exigimos es hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? Que cuando queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, normalmente no somos eficientes. Dicho de otra manera, no tenemos los recursos y también el sistema aplicado de tal manera que nos sea más o menos liviano llevarlo a cabo. ¿A dónde nos orienta esto? Pues a tener que estar constantemente improvisando. Decir, oye, ¿qué hago ahora con esto? Porque no tengo tiempo para estudiarlo, no tengo tiempo para planificarlo, sino simplemente estar constantemente apagando fuego. Y aquí está la clave de la expresión. Si mi kinestesia, si mi sensación, si lo que yo vivo como cuerpo, no solamente como mente, es que tengo que apagar un fuego, imagínate si yo creo que me voy a quemar con ese fuego. Pues desde ahí es de donde estamos viendo esa experiencia. Y todo eso derivado de el tener muchos frentes abiertos, atendidos de forma en la que no están siendo recursados y además, pues de alguna manera, obligándonos a incluso desde la autoexigencia, desde la culpa, desde el yo no puedo y entonces necesito hacer ver que valgo y entonces me sacrifico un montón. Imagínate el malestar que esto causa, ¿no? Claro. Y bueno, yo supongo, Javier, que pueden haber tips o síntomas que nos hagan saber que estamos con un ruido mental excesivo. Supongo que hay síntomas mentales y también físicos, ¿no? Exactamente. Bueno, el primer síntoma mental viene de ese agotamiento. Vamos a dividirlo entre el agotamiento mental y el agotamiento físico. ¿Y por qué lo vamos a dividir? Porque el agotamiento mental es muy fácil de identificar cuando vemos que, en primer lugar, nos vamos olvidando de cosas, que resolvemos operaciones lógicas que antes para nosotros eran muy más sencillas, ¿no? De alguna manera que a poquito que nos introduzcan una nueva cuestión que resolver, imagínate que tú estás en ese agotamiento mental, yo te digo, oye, Elisa, al final el programa de la semana que viene, ¿cuándo va a ser? ¿Y qué vamos a tratar? Son 2 preguntas fáciles que a lo mejor si tú no estás agotada me las respondes muy fácilmente, pero si estás agotada, te cuesta darme una respuesta, es decir, de alguna manera dar salida a algo que para ti era fácil antes, ahora te está costando más. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso después también lo que hace es que tengas equivocaciones, es decir, como
sueltas muchas veces lo primero que se te ocurre para intentar apagar ese fuego del que hablábamos antes, es decir, no estás dando una respuesta, sino una reacción que te permita salvar las circunstancias, también vas cometiendo errores en el sentido de que no estás dando la respuesta adecuada a esa pregunta. Eso, digamos que son unos tips muy sencillos de identificar como la sensación de agotamiento mental, pero es que además hay otros, como por ejemplo lo que es el insomnio, lo que es un nivel de estrés que lo vas a sentir también a nivel corporal. ¿En qué sentido? Bueno, vas a tener probablemente palpitaciones, probablemente también taquipnea, es decir, la respiración acelerada y entrecortada en muchas ocasiones. Después también sudoración, temblor en las manos, dolor de cabeza, tensión muscular. O sea, estamos hablando de una cantidad de sintomatología, de signos también, ¿no?, que podemos observar en esas personas que por eso van provocando lo que llamamos síndrome. ¿Qué es un síndrome? Pues un conjunto, ¿vale?, de, en este caso, pues signos y síntomas que se asocian a, pues Augusto Curry lo identifica muy bien como una especie de enfermedad, ¿no?, como una situación patológica. Pero es que además todo esto es objetivable, podemos medirlo, porque yo te puedo medir qué frecuencia cardíaca tienes, o puedo medir qué tensión arterial tienes, o puedo medir la cantidad de horas que estás durmiendo. Y es más, la cantidad de horas que quizás puedes tener descanso profundo y reparador, porque ya hay dispositivos para eso. Todo esto que estamos hablando se produce si tienes ese ruido excesivo mental, y no solamente eso, sino que también puedes tener, como él llamaba, el síndrome del pensamiento acelerado. ¿Por qué? Porque aceleradamente intento resolver cuestiones. ¿Hacia dónde nos orienta esto? Pues a procesos de ansiedad, a procesos de miedo, a procesos en los que también nos cuesta convivir con personas que piensen más lentamente, porque no están asociadas a nuestro temor de, oye, es que esto lo tenemos que salvar ya, y a lo mejor tú vienes toda apaciguada y yo vengo aquí todo acelerado, ¿no? Y digo, ¿pero qué haces, Elisa? Pero por favor ayúdame, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no estás viendo el miedo que yo estoy viendo, la amenaza y el miedo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces también tengo una incapacidad para, de alguna forma, compartir mi experiencia de vida con personas que estén a un ritmo menor. Aparentemente dices, oye, pero jolín, si tienes al lado tuyo una persona que es tranquila, calmada, que es capaz de pensar contigo, pero no me vale, porque yo en esa aceleración temerosa estoy disparatado y lo que necesito es que de alguna forma me entiendan y después ya sí me puedes acompañar, pero no me frenes de primera, porque entonces al final lo que podemos hacer es romper el vínculo. No estoy hablando de romper la amistad, sino que en ese momento lo que se puede producir es un conflicto de interés y entonces ¡boom!, estallamos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eso hay que resolverlo de una forma diferente. Claro, como que no hay conexión entre las personas, ¿no? Las energías están distintas y entonces se repelen, es lo que suele ocurrir. Pero un síntoma inequívoco, creo que uno de ellos y más importante es el insomnio, ¿verdad, Javier? El insomnio, claro, es revelador. De alguna forma, cuando tú no puedes parar la mente en el momento en el que te vas a la cama, o es más, a lo mejor la medio paras, pero de repente a la hora estás despierto y empiezas con ese bucle, ¿vale?, en la cabecita, ¿verdad? Claro, sí, hasta sueñas con ese asunto que tienes ahí en la cabeza. Exactamente, entonces ahí después no puedes conciliar de nuevo el sueño y a lo mejor te pasas, pues, de las 8 horas que te pasas en la cama, pues a lo mejor 6 estás despierto. ¿Qué es lo que ocurre ahí en muchas ocasiones? Vale, eso viene de antes, uno ya está acelerado, vamos a suponer que venimos a 200 kilómetros por hora en la cabeza. Y el sueño se produce cuando estás por debajo de 70, ¿no? Tú dices, sí, vale, pero yo cuando me acuesto en la cama, oye, me acuesto a 130. Sí, pero es que tú todavía no estás en 70. Vale, entonces, de alguna manera, tienes un sueño un poquito inicial que muchas veces viene derivado del agotamiento, ya no solamente de que sea un sueño, bueno, con el, digamos, el ritmo circadiano conciliado, en plan, yo hasta ahora más o menos me quedo dormido, sino que ya estoy tan cansado, sobre todo de no haber dormido muchas horas antes, de tener ese ruido mental tan constante, de vivir en estado de alarma y de alerta permanente, que caigo en la cama rendido del agotamiento, pero mi cabeza está a esos 130 o 140, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a poquito que hay un estímulo como que tenga un poquito de frío, que tenga ganas de hacer pipí por la noche, que haya un ruido inesperado en la cama, un compañero o compañera que se mueva y yo de repente siento un movimiento, eso ya me saca de mi sueño superficial y no vuelvo a quedarme dormido. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el efecto dañino que esto tiene no se limita a esa noche. Tú al día siguiente, ¿qué pasa? Te levantas más cansado, claro, más irritable, más alterado, más ansioso, más estresado. Tienes, digamos que lo del día anterior, pues bueno, un poquito incrementado. ¿Por qué? Pues porque no has descansado. Entonces, ¿cómo terminas esa noche? Pues todavía posiblemente un poquito peor. Claro, de todas formas, Javier, hay una diferencia en que en ocasiones muy especiales te puede pasar esto de tener
pensamientos repetitivos, y hay otros que hay personas que lo tienen todos los días, que ahí es donde hay que tener más cuidado, porque puede ocurrir, no sé, te lo digo como experiencia propia. Por ejemplo, cuando yo tengo una actuación, el día antes estoy rumiando porque hay nervios, repaso todas las letras en mi cabeza, a ver si va a salir bien. Por eso es normal cuando tenemos eventos importantes, ¿no? Evidentemente, la vida, Claro. aquí un poco explicamos que para nosotros, según nuestra visión, la vida no es fácil, ni la vida justa, ni la vida sencilla, ni la vida está siempre ofreciéndote experiencias agradables y de felicidad. Simple y llanamente la vida es vida. ¿Qué ocurre? Que hay momentos, hay etapas en las que la vida es un poquito más exigente. Y ante esa exigencia en la que nosotros vemos que tenemos que poner un poco más de energía, un poco más de enfoque, de planificación, de acción, de concentración, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? De alguna manera observando una, vamos a llamarle amenaza real, es decir, oye, yo frente a este evento que es más exigente que lo que vivía hace una semana o 10 días, tengo que poner un poquito más de mí. Y ahí, ¿qué es lo que hace la cabecita nuestra, nuestro cerebro, que está orientado hacia muchas cosas y entre ellas una muy importante que es sobrevivir? Pues va buscando estímulo, va buscando información para ordenar la información, planificar y llevar a la acción. Si lo has hecho de una forma, pues bueno, saludable para ti, planificar y llevar a la acción hacia el éxito de lo que tú te has propuesto. Eso es normal, es decir, frente a una exigencia mayor, yo doy un poco más de mí, quizás requiere de repasar varias veces ese plan que tengo delante para no equivocarme. Pero una vez finaliza el evento, ¿vale? Pues yo ya cojo y desconecto de eso o bajo el nivel de alerta. Esto se explica muy bien porque hay un nivel de estrés que es necesario para adaptarnos al entorno desconocido o el entorno exigente, ¿no? Lo que llamamos el eustrés, y es necesario. No podemos abordar eso desde una relajación extrema porque entonces no estaremos dando los recursos oportunos para ese objetivo, pero ya cuando nos pasamos es cuando quizás estamos entrando en un patrón pues lesivo para nosotros, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, lo que va de la calma al eustrés, es decir, el estrés adaptativo, vamos a llamarle positivo, para atender ese evento más retador, es totalmente normal. Otra cosa, como tú bien explicabas antes, que a lo mejor estás de forma casi permanente con ese pensamiento rumiante, en bucle, gran parte del año, de los 365 días, a lo mejor te pasas 320 de esa manera. Bueno, pues ahí probablemente sí tengas un problema. Claro. Y vamos a hablar ahora de las técnicas, ¿vale? De las técnicas que podemos utilizar, que nos quedan algunos minutos, vamos a aprovecharlo para calmar ese ruido mental, porque también se ha comprobado, Javier, por ejemplo, el psiquiatra Augusto Curi, que vamos a hablar un poco de una entrevista que le han hecho en prensa, pues él, bueno, relata que con ese ruido mental se puede llegar a tener ataques de pánico, ansiedad, incluso depresión. Ya son patologías muchísimo más graves tratadas por psicólogos y psiquiatras. Exactamente. En esos casos lo que suele ocurrir es que esa persona ya tiene, quizás no es una predisposición, pero digamos que sí está en un entorno de riesgo, entorno incluso interior, y cuando de repente empieza a rumiar, a tener ese síndrome de pensamiento acelerado que él mismo cita en la entrevista, se detona esa respuesta desadaptativa, ¿vale? De ansiedad, pánico o depresión. Evidentemente esto tiene que ser tratado por psiquiatras, psicólogos, ¿vale? De una forma como mucho más profunda, incluso se puede necesitar medicación. Pero ojo, no tenemos que llegar a ese punto para ser de alguna forma víctimas de ese pensamiento acelerado. Como hemos descrito antes, tenemos muchos indicadores, muchos signos que de alguna forma nos orientan a que probablemente estemos entrando en ese patrón o en ese comportamiento. Entonces, una forma, no digo sencilla, pero sí, digamos, más fácil de aplicar, de atender ese síndrome o ese conjunto de comportamientos, puede ser atender punto por punto lo que hemos tratado. Dicho de otra manera, imagínate que lo que estimula esa respuesta tuya es que estás exigiéndote demasiado, ¿vale? Y teniendo muchos frentes abiertos, además, al mismo tiempo. Bueno, pues aquí trabajaríamos lo que es la exigencia, la planificación para, de alguna forma, distribuir los objetivos en una agenda, ver también si estás tocando puntos de autoestima y por eso te exiges demasiado. Trabajaríamos lo que es la autoestima, ¿vale? De alguna manera lo que vamos a hacer es aliviar, diluir esa sobrecarga operativa, es decir, en el exterior, en formato de acciones, para ir también aliviando nuestra respuesta mental a esa sobrecarga operativa. Es decir, si yo en lugar de hacer 10 tortillas en 5 minutos tengo que hacer una, probablemente en mi cabeza esté mucho más aliviada, ¿vale? Por eso lo podemos llevar a cualquier otro ejemplo, ¿ok? Después, ¿qué más cositas podemos hacer? Bueno, pues aplicar técnicas de relajación.
Estamos hablando de meditación, de mindfulness, de yoga, de un paseo por el campo, también vamos a trabajar lo que es ir al cuerpo, porque en PNL separamos lo que es el portal mental del portal físico. Cuando digo separamos no quiere decir que sean independientes, todo lo contrario, están íntimamente relacionados, pero lo que podemos hacer es enfocarnos en atender uno de los puntos para influir en el otro. Si en este caso el plano mental está muy acelerado y no lo logramos gestionar adecuadamente, una manera bastante sencilla es ir al plano físico y, por ejemplo, hacer ejercicio para que nos descargue, ¿ok? De alguna forma también hacer un ejercicio que nos permita poner la atención en algo mucho más reactivo, como por ejemplo, imagínate un partido de squash. Yo a lo mejor estoy medio acelerado. Oye, estamos hablando, si tú, por ejemplo, tienes taquicardia, no te metas en un deporte muy exigente, pero lo que quiero poner como ejemplo es que yo, si tengo un pensamiento muy acelerado a nivel mental y pongo en un ejercicio físico que apenas me da tiempo de pensar lógicamente en algo, sino reaccionar, como puede ser un partido de squash, de ping-pong, de voleibol, es decir, simplemente tengo que poner el foco en el balón, me despisto del foco que me estaba alterando mucho lo que es la cabecita y además descargo a través del físico. Después la respuesta hormonal que eso tiene a través de endorfinas, a través de serotonina, ese tipo de, incluso de dopamina, ¿no? Porque estamos premiándonos, porque hemos ganado un punto, por ejemplo, hace que fisiológicamente nos sintamos mejor y eso ayuda también a que nuestro cerebro se relaje. Entonces, es verdad que podemos hacer muchas cosas atendiendo punto a punto cada uno de los estímulos que nos están haciendo meternos en ese pensamiento acelerado. Y por supuesto, nivelar el nivel de trabajo con el de descanso, regular el ciclo circadiano para descansar mejor por la noche y tener hábitos de higiene del sueño. Y también, por supuesto, comer bien. Comer bien, o sea que pueden hacer muchas cosas para aliviar. Y sobre todo nosotros aquí en este programa somos muy partidarios del mindfulness, también la PNL que ayuda muchísimo y todas esas prácticas que nos lleven, como dice Javier, a nosotros, a la calma y a poder dejar que esa señora de la azotea que yo le llamo la loquita no nos vuelva loca todo el día, ¿eh? Y que la mantengamos ahí tranquilita, ¿no? Los pensamientos no se pueden parar, eso es imposible, pero sí podemos alargar esos silencios entre pensamientos, que al final eso es la meditación. Javier, pues hemos llegado al final del espacio, muchísimas gracias como siempre y nada, prometido que de aquí a la semana que viene el ruido mental es más bajito, disminuye. Perfecto. Has hecho una aclaración que a mí me encanta, o sea, los pensamientos no se pueden frenar, claro, pero sí se pueden desacelerar y eso es la clave. Esa es la clave, exacto. Pues lo dicho, gracias Javier, hasta la próxima semana. Un abrazote, chao. Bueno, pues pueden conocer mejor al coach de nuestro programa, ya saben, en su página web www.javierberrocaltadeo.com. Recuerden también que además eso le va a venir genial para parar el ruido mental, que Javier está realizando retiros. Pueden tener más información en su página web www.ensoyuniverse.com. Y recuerden también nuestras vías de contacto, nuestro correo electrónico conexionamare@canariasradio.es. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Y nuestra web www.conexionamare.com. Y agradecimiento especial a nuestro patrocinador de Conexión Amare, Servicios Medioambientales Canarios. Sermecan logra casos de éxito en el tratamiento de ozono en agricultura en Canarias, como sistema ecológico y sostenible frente a enfermedades en cultivos, oxigenación de tierra y reducción y eliminación de residuos plásticos y otros. Un cultivo ecológico, un fruto sano, libre de químicos, salud para nuestro organismo. Sermecan cuida de tu aire y tu agua, cuida de Canarias. En el control hemos estado acompañados por Fernán Domínguez y como siempre nos vamos a despedir con una cita célebre, en este caso de Carmen Martín Gaite, novelista española del siglo XX. Y dice así: también las indecisiones se toman, también dejar de hacer es una forma de hacer. Feliz semana. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. ¿Reflexionamos hasta el próximo programa? Un espacio que te ayuda a mejorar tu vida y a descubrir lo mejor que hay en ti. Conexión Amare. Elisa Ruano.